El gobierno colombiano, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, desde el año 2012 formalizó el inicio de unas conversaciones con la guerrilla de las FARC, con el propósito de dar por terminado la confrontación militar o conflicto armado que vive el país. En ese sentido, las dos partes acordaron previamente una agenda y unas condiciones. Dentro de las condiciones acordadas está que estas conversaciones se lleven a cabo fuera de Colombia, en un país amigo, en este caso Cuba, pero también el Estado de Noruega ha abierto sus puertas. Por eso la instalación de las conversaciones se hizo en Oslo al comienzo y luego se trasladó la sede permanente en La Habana. Sí, en la agenda acordada se establecieron los siguientes puntos. Primero, relacionado con el tema de la política agraria; el segundo, con la participación política; tercero, con la terminación del conflicto; cuarto, la problemática de los cultivos de uso ilícito; quinto, víctimas; y sexto, dejación de las armas. Hasta el momento, es decir, luego de 2 años de haberse instalado la mesa de conversaciones, se han avanzado en 3 preacuerdos. Decimos que son preacuerdos porque hay un criterio fundamental acordado por las partes de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y todo esto que esté acordado, que será el acuerdo general, será ratificado por el pueblo colombiano a través de un mecanismo que todavía no está establecido, que puede ser un referendo, un plebiscito o incluso una Asamblea Nacional Constituyente. De cualquier manera y en cualquiera de esas 3 formas de participación, lo cierto es que los acuerdos que se lleguen entre el gobierno y la guerrilla de las FARC serán refrendados siempre por la sociedad colombiana. El preacuerdo sobre el punto 1, que es la problemática agraria, está compuesto en 3 partes. El primero, o la primera de ellas, se refiere al acceso a la tierra. Acceso a la tierra por parte de los campesinos que o no han tenido nunca título de propiedad o fueron despojados de sus tierras por efectos del conflicto, o que de diferentes formas han estado haciendo uso de la tierra pero no han tenido la titulación. Para ello se recurre a un fondo de tierras que estará conformado inicialmente por tierras que vienen de los baldíos nacionales o por tierras que son extraídas de lo que se le ha expropiado a los narcotraficantes. Un segundo elemento, segunda parte de este preacuerdo, tiene que ver con el desarrollo rural integral, y el preacuerdo lo señala que debe tener enfoque territorial, quiere decir con una especificidad para los municipios o para los entes territoriales. Y un tercer elemento es cómo conjugar nuevas formas de titulación, que no son nuevas en el sentido estricto de la palabra, que se refieren a las reservas campesinas, porque ya existen por ley, pero son nuevas en el sentido para muchas personas que no tienen tierra y que a través de esta figura puedan acceder a ella. Eso es lo que corresponde en términos generales al preacuerdo 1 sobre problemática agraria. El acuerdo 2 o preacuerdo sobre participación política tiene un propósito fundamental, según lo establecido, y es ampliar la participación democrática. Y se dice que esa ampliación de la participación democrática se debe referir primero a que se garantice que la oposición pueda tener una participación efectiva sin tener que recurrir a esconderse porque sea perseguido o sean eliminados, como ha ocurrido históricamente en el país. Pero también ampliación de la democracia por parte del sector o de sectores de los movimientos sociales que, sin recurrir a un partido político, puedan seguir expresando sus reivindicaciones, sus luchas, sus búsquedas porque los derechos conculcados sean realmente resarcidos y que por este motivo no sean perseguidos. En segundo lugar, este preacuerdo señala que para que se pueda garantizar esa ampliación de la democracia, el gobierno se compromete, el gobierno colombiano, a crear un sistema de seguridad o de protección
para la participación política. Y en tercer lugar, a que se establezca un estatuto de la oposición para que se garantice efectivamente esa divergencia y esa dialéctica como debe acontecer en la participación política de cualquier país. Se crean, al final del preacuerdo, se señala que se crearán unas jurisdicciones especiales o unas circunscripciones especiales de participación política electoral en zonas de conflicto para que la sociedad pueda tener allí unas formas temporales de participación directa en la Cámara de Representantes. No dice el acuerdo que sea para la participación directa de los guerrilleros, sino de la sociedad o de las comunidades que estarán dentro de esas áreas de circunscripción especial temporal. El tercer acuerdo, que hasta ahora se ha firmado en calidad de preacuerdo, se refiere a la problemática de los cultivos de uso ilícito. Este es un preacuerdo muy importante, primero porque reconocen ambas partes que efectivamente el narcotráfico es uno de los factores que han agudizado y que han extendido el conflicto de múltiples maneras en el país. Por lo tanto, es un punto que convoca a la responsabilidad, en particular de que la guerrilla de las FARC reconoce que efectivamente ha hecho uso de este flagelo de los cultivos de uso ilícito para meterlos dentro de su estrategia de guerra. El propósito fundamental que señala el preacuerdo es que ambas partes convienen en hacer un esfuerzo mancomunado para erradicar los cultivos de uso ilícito. Y una forma de esa erradicación está mediante la creación de programas de sustitución de estos cultivos y que por lo tanto debe estar articulado este punto 3 con el punto 1 que tiene que ver con el desarrollo rural integral territorial. Por lo tanto, este preacuerdo que formaría parte, diría uno, del uno, que es la problemática agraria, se ha tomado de manera específica por las consecuencias, por los impactos que ha traído a la historia reciente del país y que ha atizado, digamos, esa agudización y degradación del conflicto. En la actualidad se está discutiendo el punto 4 referido al tema de las víctimas. No se ha llegado a un preacuerdo, pero se ha avanzado porque a la fecha ha habido un diálogo directo entre las partes, es decir, las FARC y el gobierno, con representantes de las víctimas. Ya han ido 4 grupos de víctimas, cada uno de ellos integrados por 12 personas y representando una tipología de víctimas, con lo cual este proceso de La Habana abre las puertas a un diálogo directo entre victimarios y víctimas, en donde las FARC insiste que no son ellos únicamente los victimarios, sino que deben estar allí también los otros actores que han intervenido, tanto armados de carácter legal o ilegal, como miembros también de la sociedad que no son armados, pero que han tenido responsabilidad en la actuación de hechos violatorios de los derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, ese encuentro de las víctimas ha estado entre ellas, con el gobierno y con las FARC. Punto a resaltar es que en todas las visitas de estos grupos de víctimas, las víctimas, han mostrado mucha generosidad, mucha disponibilidad al perdón, al esclarecimiento de la verdad como exigencia para que haya una reparación, pero mucha generosidad para que se pueda avanzar en esta construcción de paz y un clamor para que haya un cese bilateral inmediato a la confrontación armada como señal de que caminamos efectivamente hacia esa búsqueda de la paz. Exigencia que no ha sido atendida hasta el momento, pero que es una constante de clamor de las víctimas. Hasta el momento diríamos que es el proceso en que se encuentra. Una vez se cierre el punto de las víctimas, pasaríamos a los 2 puntos finales que ambos tienen que ver con el tema del cierre del conflicto, la dejación de las armas, proceso de integración social, que tendrá que ver con el tema muy directo de la justicia transicional, debate que la sociedad colombiana debe afrontar de la manera más tranquila, serena, reposada, porque implica asumir de todos los lados unas responsabilidades y unas acciones para que avancemos a un efectivo proceso de reconciliación eficaz, a fin de que este sea un punto como de partida para la reconstrucción de la sociedad colombiana. El avance de los acuerdos de paz
que se están adelantando con la guerrilla de las FARC y esperamos que muy pronto también se avance con la guerrilla del ELN. Ya el gobierno nacional hoy día abrió una otra puerta de esperanza porque indicó el presidente Santos que era posible que se fusionaran en una sola mesa o en un solo proceso las dos sectores de las FARC y el ELN para avanzar hacia el proceso de paz. Esto es un hecho muy importante para la historia del país. ¿Por qué? Porque con estos acuerdos lo que se busca es dar por sentada la terminación de la confrontación armada. Y entraríamos entonces a una etapa de posacuerdos, o que en términos generales hemos venido escuchando y nombrando como posconflicto. Y esa etapa de posconflicto es la etapa principal, porque es cuando podemos, la sociedad en su conjunto, retomar los acuerdos, estos que hemos señalado, a los que se lleguen de forma definitiva y a los que sean ratificados por la sociedad colombiana y comiencen a desarrollarse. Para poder llegar a firmar estos acuerdos ha habido todo un largo proceso de consultas sociales, como se ha estado haciendo. Sin embargo, es necesario que la mayoría o la totalidad de la sociedad conozcan de primera mano los avances de estos preacuerdos de forma integral, no solamente por titulares de prensa, sino a profundidad, para cuando llegue el momento de ir a la votación para la ratificación se haga a conciencia de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero una vez lleguemos a un consenso, y eso es lo que esperamos, entraremos a esa etapa de posconflicto y entonces donde tendremos que darnos una tarea larga hacia la construcción de paz, porque es el momento de poner en marcha cada uno de esos acuerdos, porque cada uno de esos acuerdos tiene muchos elementos a desarrollar y que no será de forma automática, será un proceso que nos llevará varios años y que nos convocará a que esta generación actual pueda transmitirle a la nueva generación un Estado y un país en otras condiciones. De ahí la importancia de que abordemos esta reflexión que estamos haciendo de Piensa en Paz sobre posconflicto para mirar sus implicaciones, para mirar lo que nos convoca a hacer y desde la academia podamos hacer un diálogo con la sociedad y así enlazar un proyecto común de construcción de paz.